¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer, privilegio de poder estar nuevamente con ustedes en un estudio más de la palabra de Dios. En esta ocasión, cerrando una semana más de estudio donde hemos estado viendo ese amor inconmensurable de nuestro Dios. Y a Él nos vamos a dirigir para poder terminar y cerrar esta semana con este estudio, pidiéndole su dirección como lo hacemos habitualmente. Así que te invito a inclinar el rostro y orar a nuestro Dios pidiendo sabiduría y entendimiento para ello. Querido Dios, nos entregamos en tus manos, te pedimos tu dirección, tu guía, tu orientación en el estudio de hoy, que podamos comprender y capitalizar en nuestra vida todo aquello que tú nos quieres enseñar. Úsanos como instrumentos útiles para poder comprender, capacitarnos y que podamos llevar tranquilidad y salvación a aquellos que te aceptan y llevarle la seguridad de que tú también amas a aquellos que están en pecado, pero que necesitan de arrepentimiento. Rogamos esto, aunque no lo merecemos, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien amigos, hoy cerrando esta semana donde hemos estado viendo las alternativas, hemos estado viendo eh, los caminos, las posibilidades, hemos estado transitando y analizando cada una de las etapas que se planteó desde un mismo comienzo, ¿sí? Escoge pues la vida, donde se nos daba esa posibilidad de elección, donde vimos que la muerte a veces nos lleva a tomar decisiones cuando nos pone frente a la muerte. Eh, Queremos tomar decisiones eternas, pero equivocadas. ¿Recuerdan el relato cuando empezamos esta semana de Sandy? Aquella joven que frente a la muerte decidió que se congelara su cabeza para que algún día tal vez la robótica pudiera salvarle aquellos pensamientos y volverlos a la vida. Error. Eso no existe, no existirá porque Dios no lo va a permitir de esa manera. Vimos también el árbol de la vida, cómo el bien y el mal se presentaron allí en el Edén, cómo nuestros primeros padres tomaron una decisión poco apropiada para el momento y la circunstancia que les tocó vivir y no fue posible comer del árbol de la eternidad. Por eso la sentencia fue que del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ciertamente murieron. No en ese momento, pero su fin fue un fin de muerte. Después estudiamos que no había términos medios. Recuerden que habíamos hablado que o se ama o se odia, o se está con Dios o se está con el diablo. Hay un camino ancho que lleva a la perdición, un camino angosto que nos lleva hacia una preparación para el reino de los cielos. Está ese amor de Dios incondicional para nuestras vidas y está ese odio que el enemigo tiene para conquistarnos a través de falsas doctrinas, a través de falsas ilusiones. Así que todo eso hemos estado mirando durante estos días. También vimos una vez más la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Y acá
vamos a tocar un poco lo que nos toca para hoy. Hoy estamos viendo como cierre, creo que gran parte de este tema que tratamos el día martes. La vida, el bien, la bendición, o la muerte, el mal, la maldición. Dijimos que no hay caminos intermedios, no hay forma de que hayan otros colores. O es con Dios o es contra Dios, o es lo bueno o es lo malo. No hay forma, y nuestra mirada debe estar enfocada en uno de esos lugares. ¿Cuál es la mirada que tenemos nosotros? También la palabra de Dios nos muestra de que no es demasiado difícil para nosotros lo que el Señor nos ha planteado. Él dejó los 10 mandamientos como enseñanza para toda la humanidad. Y esa enseñanza Él la cumplió, por lo tanto, Él sabe que se puede. ¿Nosotros podemos? Yo creo que sí que podemos. Lo que pasa que tal vez no tenemos la misma constancia, la misma fuerza de voluntad, el mismo interés que tuvo el Señor Jesús. Y no solo porque Él tenía un cometido especial, porque Él vino a este mundo a nacer como un hombre, a ser uno más de nosotros, vivió como nosotros, vivió entre nosotros y cumplió como no cumplimos nosotros. Pero Él tenía una característica: vivía prendido, tomado de la mano de su Padre. Así que Él nos dice que no es difícil, solamente debemos proponernos. Recuerden lo que le dijo al joven rico: ve y cumple los mandamientos. Los he cumplido todos desde mi niñez. ¿Quiere decir que no pecó? No, no quiere decir que no pecó. Seguramente en algún momento alguno de esos mandamientos debe haber transgredido. Si cumplió con los mandamientos, ¿podía ser salvo? Evidentemente que no, porque cuando el Señor le dijo: vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme, ¿qué pasó? El joven rico no quiso aflojar, ¿sí? Entonces, había cosas que, si bien él había cumplido, ahora estaban interponiéndose con Dios, entre Dios y él, y se habían convertido en un ídolo, como eran sus bienes materiales, antes que la salvación. También vimos que en esta semana hay una cuestión de adoración, y eso lo vimos ayer, sabiendo que Dios es un Dios celoso, que nos quiere bien, nos quiere para Él, nos quiere para que disfrutemos de una vida repleta de bendiciones. Sin embargo, el enemigo también nos quiere para Él y es muy celoso. Pero el enemigo pelea y pelea con armas deshonestas. El Señor no te fuerza, el Señor no te obliga, el Señor solamente actúa por amor. Sin embargo, el enemigo va a forzar tu voluntad, te va a tentar permanentemente, te va a tratar de conquistar con todo tipo de cosas lindas, y va a querer llegar a tu corazón. En el corazón hay lugar para uno solo: o es Dios o es Satanás.
¿De quién depende? Y solamente hay dos caminos. O depende de nosotros o depende de nosotros. Dios no te va a forzar. Y si vos no abrís, el Señor no va a entrar. Y si vos no abrís, seguramente es porque hay algo que está trabando desde adentro y es el enemigo. Por lo tanto, la invitación es abrite al Señor. Hoy podríamos pensar en ese versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo, el don, la bendición de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras que la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción que le toca a los impíos, aquellos que no han sabido elegir el camino correcto. Seguramente en este tiempo, no sé desde dónde nos estás mirando, pero donde estés seguramente vas a entender de lo que te voy a contar. Hoy, aquí en nuestro país, estamos viviendo un tiempo especial. Han habido libre albedrío, podríamos decirlo, porque hubieron elecciones parlamentarias. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos la posibilidad de elegir quiénes estarán al frente de las cámaras de diputados y senadores, donde se van a decidir y tratar leyes, convenios, problemas a nivel nacional y de hecho también para muchas de las provincias de nuestro país. Tuvimos la libre elección de poder votar a el candidato que era necesario según nuestro criterio o nuestro entender. Bien, hoy vos y yo tenemos una elección. Mañana vos y yo tenemos otra elección. Pasado, vos y yo tenemos otra elección. Cada día, es más, cada minuto de tu vida es una elección. Una elección por el bien o una elección por el mal. Una elección por Dios o una elección por Satanás. Nosotros somos pecadores y la posibilidad que tenemos como pecadores, la recompensa es la muerte. Solamente cuando nos aferramos de la muerte de Cristo podemos llegar a ser salvos. Así que seguramente podrían surgir en nuestra cabeza un montón de preguntas ante este tema de la muerte. ¿Será que Dios promueve el castigo si desobedecemos y nos va a atormentar eternamente porque hemos desobedecido? ¿O es un acto de nuestras consecuencias? Cada uno dará cuenta ante Dios de lo que ha hecho y se hará cargo de las consecuencias que esos hechos que cometemos traen sobre nuestras vidas. A ver, seguramente me podés cuestionar de que a lo mejor no fumaste nunca y te moriste de un cáncer de pulmón o estás hoy transitando un cáncer de pulmón. Bien,
Es posible que no hayas fumado nunca, pero a lo mejor conviviste con alguien que fumaba y las consecuencias fueron nefastas para tu vida. ¿Tenías culpa? No. ¿Pudiste haber elegido otro camino? Y es muy probable que sí, pero no lo elegiste. Así que los actos que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos, son esos actos que van a determinar cuáles son las consecuencias que nos tocan. Hay versículos que nos enseñan acerca del poder de Dios y que tenemos a disposición para poder vencer al pecado. Hay versículos que nos fortalecen, que nos estimulan, que nos impulsan a la obediencia, al encuentro personal con Dios. Hay versículos que nos advierten acerca del camino que estamos llevando. Recuerden que estamos estudiando la verdad presente. La verdad presente es lo que estamos viviendo hoy. Fue lo que vivió el pueblo de Dios en su momento. Por lo tanto, nos está mostrando nuestra realidad como hijos de Dios y en el momento que estamos de la historia de la humanidad. Hay un versículo en Romanos 10:10 que es muy importante, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Estamos realmente creyendo? ¿Estamos siendo justos? Hace un par de semanas veíamos acá en Deuteronomios cómo el Señor nos hablaba de la justicia justa. Y acá Pablo nos dice que con el corazón se cree para justicia. Con el corazón, con tu pensamiento, con tu entender. Si realmente queremos comprender, debemos creer que lo que el Señor está haciendo por nosotros es para justicia. Pero hay algo más. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué confiesa nuestra boca? ¿Qué hablamos con la gente con las que nos cruzamos, con los que nos encontramos? Y seguramente vamos a hablar del tiempo, de algún partido de fútbol, de algo que tengamos en común, de las enfermedades que están azotando hoy, tal vez de los acontecimientos que están sucediendo o en el país o en el exterior, pero no confesamos a Dios. No confesamos que estamos viviendo en el tiempo final de la historia de esta humanidad. Craso error, hermanos. Craso error, queridos amigos. Hoy es tiempo de hablar de salvación. Es tiempo de decirle al mundo que Cristo viene pronto, que los acontecimientos que están sucediendo son como consecuencia de nuestro mal proceder en este mundo y que el Señor pronto le pondrá fin. Tenemos la historia de Noé, un hombre que durante 120 años predicó de que iba a venir un diluvio, que iba a ser destruida la tierra. Nadie le creyó. Hoy, seguramente, muchos no creerán de que Cristo viene,
porque generaciones anteriores ya creían y no lo pudieron ver. ¿Será que les habrá pasado lo mismo que al pueblo de Israel, que frente a las puertas de la ciudad tuvieron que vagar 40 años por el desierto para entender de que aquel era el lugar elegido por Dios para ellos? Ojalá que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos inclinen la balanza hacia el lado justo de elegir aquel grupo que piensa bien, que hace bien, que piensa en bendición, que quiere salvación, y no que perdamos nuestra vida y que la perdamos por la eternidad, que la perdamos sin ninguna esperanza. Recuerda que el Señor nos está esperando con los brazos abiertos, extendidos, como en la historia bíblica donde aquel hijo pródigo que se había ido volvía a su hogar arrepentido. ¿Qué pasó con el padre? El padre salió corriendo para abrazarlo, para recibirlo, no importaba cómo estaba aquel hijo. El Señor hoy te quiere recibir. Así que te invito a que transites por el camino angosto, duro, difícil, pedregoso, porque hay dificultades, hay problemas que sortear a cada instante. Que quieras entrar por aquella puerta estrecha, incómoda, que transites el camino del bien, de la bendición, el que te lleva a la salvación, y no que por aquel camino ancho y espacioso podamos perder nuestra individualidad, nuestros pensamientos, llevados por el viento y por la corrupción de este mundo, pensando que lo que hace la mayoría es lo mejor. Que el Señor ponga en ti pensamientos positivos, alegres, para salvación. Que el Señor te bendiga, te guarde. Estudiate esto que hemos repasado. Volvélo a repasar. Lee Deuteronomios 30, lee Romanos 10. El Señor nos quiere con Él. El Señor nos está esperando. No lo dejes esperar. No lo hagas esperar. El bien no es para Él. El bien es para vos. El bien es para mí. Porque Él ha dispuesto una ciudad especial para nosotros. Será Dios mediante, queridos amigos, hasta nuestro próximo encuentro cuando estemos estudiando una vez más la palabra de Dios. Aquí en tu espacio, para poder dialogar de esto que tanto nos apasiona, y es estudiar la Biblia juntos y prepararnos para el encuentro con el Señor. Que el Señor te bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.